Hace apenas una semana celebré mi cumpleaños número 16 solo, sin ninguna fiesta o celebración. Mis padres, en su habitual manera indiferente, apenas reconocieron el hito antes de soltar una bomba. Me iban a echar de nuestra casa familiar, el catalizador, mi hermana mayor, Amanda, su aparente favorita, quien a los 22 años estaba embarazada de 7 meses. Una casa de 4 habitaciones. Mis padres decidieron que debía desalojarla para que el recién llegado pudiera tener su propio espacio. Ellos presentaron esta decisión dejándome atónita por su falta de preocupación por mí a pesar de mis bajas expectativas. Su insensibilidad aún logró sorprenderme. Me aseguraron que continuarían cubriendo mis gastos hasta que cumpliera 18 años. Insistieron en que ya no podía vivir con ellos. Mansamente pregunté por qué no se podía instalar la guardería en la habitación de invitados solo para que me lo dijeran. Estaba reservado para el novio de Amanda. Era una clara demostración de sus prioridades sesgadas, mis padres, Amanda y su pareja, y pronto el bebé tenía habitaciones designadas. La de Amanda durante esta discusión parecía calculada para evitarle la culpa. Nuestra relación siempre había sido distante debido a la diferencia de edad. Pero nunca esperé que ella respaldara mi desalojo. Decepcionado y dolido especialmente en mi cumpleaños, me resigné a su decisión sin protestar al darme cuenta de que el cariño de mis padres estaba fuera de mí. Empaqué mis pertenencias en silencio. Ellos me ayudaron, tal vez ansiosos por agilizar mi partida. El viaje en auto a la casa de mi tía se llenó de su charla ajena a mi comportamiento retraído. Al llegar me dejaron sin un abrazo o un beso, dejándome enfrentar la realidad de mi rechazo familiar. Mi tía me saludó. Calidez genuina, apreciando mi presencia de una manera que mis padres nunca. Pareció que mientras conversábamos le confesé mi decepción con las acciones de mis padres inicialmente tomadas por sorpresa. Su sonrisa se desvaneció en un ceño preocupado mientras le contaba los eventos de la mañana. Sin una palabra ella se excusó para hacer una llamada telefónica dejándome sobre su cambio repentino. En su comportamiento desde la habitación de al lado pude escucharla enfrascada en una acalorada discusión, algo poco común para su naturaleza típicamente suave. Era evidente que mis padres habían despertado su mirada cuando ella regresó con el rostro sonrojado por la frustración. Me enteré de que mi propio padre, su hermano, había tergiversado verdad al afirmar que había propuesto voluntariamente el arreglo para acomodar al bebé y que estaba contento con dejar la casa. Mi tía era soltera y no estaba interesada en el matrimonio o los hijos. Vio mi presencia como algo similar a tener un compañero de cuarto que aliviara cualquier carga financiera y que mi padre cubriera mis gastos. Que yo deseaba este arreglo de vivienda, ella accedió fácilmente a aceptarme. Quedó claro que el engaño de mi padre había pintado una imagen falsa. Manipuló la percepción de mi tía sobre la situación a pesar de la traición. El afecto de mi tía por mí se mantuvo firme, creyendo que yo había elegido voluntariamente para vivir con. Mi tía había accedido inicialmente a acogerme, pero al enterarse de la verdad llamó a mi padre para confrontarlo. Estaba molesta y yo también. Esta situación se sentía excepcionalmente difícil para alguien de mi edad. Siempre supe que mis padres favorecían a mi hermana, pero esto fue extremo. Le habían mentido a mi tía para encubrir sus acciones. Conscientes de lo equivocado que estaba, priorizaron acomodar al novio de mi hermana sobre mi comodidad a pesar de que mi hermana podría haber vivido fácilmente con él. Mis padres insistieron en mantenerla cerca incluso a mi costa. Sintiéndome profundamente herido, tomé la decisión de exponer las acciones de mis padres en línea, sin saber si mi tía. Esperé a que ella saliera de la habitación antes de expresar mis emociones en una publicación en mi teléfono, en la que detallé no solo los eventos de ese doloroso día, pero también del trato injusto que había soportado durante mucho tiempo en casa. Mientras escribía, las emociones me abrumaron y las lágrimas fluyeron libremente. No fue una exposición de mis padres, se convirtió en una cruda efusión emocional después de publicar que el miedo se apoderó de mí y apagué mi teléfono pensando en las repercusiones. Pasó una hora con una anticipación ansiosa durante la cual intenté distraerme con un libro, aunque mi mente no podía concentrarse. Cuando me desperté y corrí a la donde estaba sentada. Ella con calma me preguntó sobre mi publicación. Honestamente, le admití que efectivamente había publicado algo y nuestra conversación terminó allí. Al volver a encender mi teléfono,
descubrí que mi publicación había sido vista por numerosos miembros de la familia y mi bandeja de entrada estaba llena de mensajes. Los familiares expresaron su solidaridad ofreciendo y aliento. Sus palabras me levantaron el ánimo. Momentáneamente, hasta que desafié los mensajes de mis padres llenos de vitriolo e ira, me exigieron que eliminara la publicación. Los mensajes de texto de mi padre eran particularmente hirientes, contenían palabras crueles e incluso expresaban arrepentimiento por mi existencia, como era de esperar. Los mensajes de texto de mí resonaban en el mismo tono que los de mi padre, mientras que los mensajes de mi hermana contenían con una ligera diferencia. Ella expresó su deseo de hablar conmigo en persona, dejándola con ese sentimiento abrumado por la avalancha de mensajes. Dejé mi teléfono a un lado sin responder a nadie durante los siguientes días. Sin embargo, tomé decisión de bloquear a mis padres cuando no tenía ningún deseo de seguir interactuando con ellos mientras estaba legalmente obligado a mantenerme hasta que cumpliera 18 años. No sentí la necesidad de comunicarme más. Mi tía apoyó mi decisión y en los días siguientes no hubo indicios de que mi padre intentara contactarla. Mantenemos una fachada de fingir como si nada hubiera pasado. Saber que ella estaba a mi lado fue todo el apoyo que necesité durante una semana. Me distancié de mis padres hasta que el día que aparecieron inesperadamente afuera de mi escuela, mis amigos, conscientes de la situación, formaron una barrera protectora. A mi alrededor, cuando mis padres dijeron mi nombre de Gana, me acerqué a ellos y les dejé en claro que ya no quería tener nada que ver con ellos. Ignorando mi negativa, mis padres insistieron en que los acompañara a casa inmediatamente. Confundido por su cambio repentino de actitud, al parecer cuestioné sus motivos. Me quedó claro que su repentina preocupación era más por salvar su reputación dentro la familia que por un cuidado genuino por mí. Me negué a cumplir hasta que me dieran una explicación. Exigí saber por qué actuaban de esa manera de repente. A pesar de su evidente frustración, persistieron en su solicitud de que regresara a casa. Preocupados por mis amigos que habían escuchado durante nuestra conversación, me instaron a hablar. Ellos en privado. Una vez a solas, mis padres revelaron sus verdaderas intenciones, admitieron que su repentina urgencia se debía a mi falta de respuesta a sus llamadas y además, en los mensajes de texto revelaron que me necesitaban en casa para asegurar su herencia. Las consecuencias de mi publicación en línea se habían extendido por toda la llegando incluso a que mis abuelos paternos fueran conscientes de su influencia financiera. Mis abuelos amenazaron con revocar la herencia de mi padre, y si continuaban maltratándome, se les advirtió que, a menos que hicieran esfuerzos para reconciliarse conmigo, me trataran con amabilidad y aseguraran mi bienestar, la herencia potencial de mi padre pasaría a mi tía, quien estado cuidándome gentilmente a pesar de no tener obligación de hacerlo. Perder esta herencia no era una opción para mis padres dado su valor significativo mientras ellos tenían un ingreso combinado propio y decente. La herencia tenía una importancia considerable. Entendí su preocupación, pero sus intentos de enmarcar sus acciones como un favor hacia mí en lugar de un egoísta fueron transparentes. Sin tener en cuenta sus súplicas y protestas le dejé claro que poco me importaba su herencia. Alejándome de sus gritos regresé a casa de mi tía donde conté el calvario. Al ver su molestia ella tomó medidas para evitar que se repitieran incidentes así. Contactando a su abogado comenzamos a explorar opciones para mi custodia y seguridad de que mi bienestar seguía siendo una prioridad. Ciertamente sería necesario abordar el aspecto legal de los derechos de mis padres sobre mí si tuviera que vivir con mi tía permanentemente. Expresé mi gratitud a mis abuelos por sus esfuerzos para resolver la situación, pero dejé en claro que regresar a la casa de padres no era algo que deseaba después de haber pasado unos días bajo el cuidado de mi tía. Finalmente experimenté una sensación de libertad que se me había escapado mientras vivía con mis padres. Vivir con ellos me había sentido asfixiante y a pesar de mis esperanzas de cambio, nada mejoró mientras mis abuelos no presenciaron de primera la realidad de mi vida hogareña. Debido a que vivían en una ciudad diferente, mis padres siempre presentaban una fachada de buen comportamiento durante las reuniones familiares en las vacaciones. Bajo la superficie, sin embargo, a menudo me pasaban por alto y descuidado. Particularmente después del embarazo de mi hermana, mi presencia se sentía insignificante en comparación con la
mis hermanas y a medida que pasaba el tiempo me encontré cada vez más marginada. Compartí todo esto con mis abuelos y ellos me aseguraron que si vivir con mi tía era realmente lo que quería, ellos lo harían. Hágalo realidad, prometieron garantizar que todas mis necesidades serían atendidas, incluso si mis padres renunciaran a sus derechos, fue alivio curar ese apoyo y por un momento sentí que las cosas finalmente estaban cambiando a mi favor, sin embargo, la pieza no. No duró mucho, hace solo unas horas recibí un correo electrónico de mi papá. No estaba lleno de odio o enojo, sino más bien de decepción. Expresó que ventilar nuestros asuntos familiares en línea no necesario, especialmente cuando mi tía podría haberle transmitido la información a mí. Ahora mis abuelos no solo estaban molestos con ellos, sino que también se enfrentaban a una reacción violenta y al ostracismo por parte de sus familiares. Lamentó que incluso algunos de sus compañeros de trabajo se habían dado cuenta de la situación que empañaba su reputación. El trabajo. En su opinión, mis acciones habían causado un drama innecesario. En sus vidas actualice uno. En primer lugar, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos los que se tomaron el tiempo de comentar mi publicación. Sus amables palabras significan mucho para mí y estoy realmente agradecido por su apoyo. Ahora permítanme abordar algunas de las que muchos de ustedes parecen tener con respecto a por qué no salí de la casa de mis padres antes y por qué esperé a que me pidieran que me fuera, especialmente cuando mis abuelos y mi tía parecían dispuestos a ayudar. Como mencioné en la publicación original, nunca me trataron mal. Sin embargo, por parte de a menudo me sentí ignorado y abandonado, lo que a su manera constituye maltrato. A pesar de esto, me convencí de que estaba bien porque no fui sometido a abuso físico o crueldad verbal. Tenía refugio en la comida, así que suprimí la necesidad de sentirme amado o valorado. El abandono se había vuelto tan normal para mí. Ni siquiera me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Agrega Al. Dudé en buscar ayuda de mi familia porque no quería ser una carga para ellos. También había temido las repercusiones de mí. Los padres descubrieron que le daban mucha importancia a las apariencias y me preocupaba que buscar ayuda solo agravara la situación en casa, así que en silencio guardándome todo para mí con respecto a mi tía. Él no se ofreció a acogerme antes porque ella no quería ofender a mis padres y ella no estaba segura de si yo querría vivir con ella. Sin embargo, ahora que las circunstancias han llevado a este resultado orgánico, todo parece estar encajando. Actualmente está con un abogado para transferirla. Mis derechos de custodia sobre ella, aunque sin duda será un proceso desafiante dado lo que está en juego desde mi publicación original. Recibí un correo electrónico de mi padre expresando decepción por mi decisión de hacer públicos nuestros asuntos familiares. Él sintió que había causado un drama innecesario en sus vidas. Embargo, mis abuelos intervinieron informándome que mis padres ya no me molestarían y asegurándome que no tenía que preocuparme de que se presentaran en mi escuela o se comunicaran conmigo nuevamente. En cuanto a mi hermana, ella se acercó a mí después de mi publicación expresando arrepentimiento por no haberlo hecho. Hablando en mi nombre y disculpándose por papel en nuestra tensa relación, explicó que nunca se había sentido cómoda confrontando a nuestros padres y se sorprendió al enterarse del acuerdo de vida que llevó a mi desalojo. Había planeado mudarse eventualmente, pero se vio obligada a hacerlo. Aceleró sus planes después de las consecuencias de mi publicación. A pesar del drama, se disculpó por ser mala hermana y se comprometió a apoyarme para seguir adelante. Ha pasado menos de una semana desde mi publicación original y parece que no he tenido noticias de mis padres desde el correo electrónico. Haber renunciado a intentar traerme de regreso a casa probablemente influenciado por mis abuelos mientras no estoy seguro de los detalles de su conversación. Alivia saber que mis padres ya no interferirán en mi vida. Actualización 2, solo han pasado 3 días. Ha pasado desde mi última actualización y hoy mi tía me informó que mis padres aceptaron renunciar a sus derechos de paternidad. Los trámites necesarios están en progreso y pronto mi tía asumirá oficialmente el aspecto legal de mi custodia. Sentimientos encontrados sobre este desarrollo. Por otro lado, me siento aliviado de que finalmente tendré un hogar donde me siento querido y valorado. Sin embargo, también hay una sensación de vacío y tristeza. Es extraño que esto finalmente esté sucediendo,
pero en el fondo sé que es lo mejor. Esto es lo que he hecho. Quería desde principio la actualización 3. Hola a todos, han pasado un par de semanas desde que mi tía se convirtió en mi tutora legal, así que es un paso positivo hacia adelante. Recientemente me enteré de que mis padres aceptaron renunciar a mi custodia porque mis abuelos les dieron un ultimátum de que podían perder su heredar por completo o la mitad mientras renuncio a mi custodia y prometo no interferir con mi vida nuevamente. No es de extrañar que eligieran la última opción, francamente, no me molesta su decisión, siento como si hubiera esquivado una bala y me alegro de estar libre de su influencia. Todavía estoy en contacto con mi hermana, aunque mis padres están intentando. Ahora.